Vamos a tratar de empezar lo más rápido posible. Así no tenemos problema para terminar el tema de hoy. Bien. Bien. Buenas tardes. A ver. Creo que va a tener que recuperar. Sí. Bien, pero sí. Bueno. Bien. Hasta luego. Bueno. Termino de admitir. He admitido a las personas. Ya están todos viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Bien. Bueno. Voy explicando de qué se trata el tema hasta que terminamos 2 minutos. Hoy vamos a ver la unidad 6. La unidad 6 es enfermedades crónicas, alimentación en enfermedades crónicas no transmisibles. Es la unidad quizás más larga, entonces está dividida en 2 clases. Esta primera, que vamos a ver lo que es las enfermedades cardiovasculares, donde se suma todo lo que es la aterosclerosis y la dietoterapia, digamos, de la aterosclerosis y de la hipertensión arterial, que por supuesto son todas enfermedades cardiovasculares, que son como 2 grandes grupos de dietoterapia, en los que, o sea, que tienen una dietoterapia específica, una dietoterapia o una estrategia, digamos, un tratamiento que tiene que ver mucho con lo alimentario, con lo nutricional, con la dietoterapia. Tanto en la hipertensión, con el tema del sodio específicamente, como en la dieta, en las enfermedades cardiovasculares, con el tema de los lípidos. Bien, y en la próxima clase vamos a ver sobre obesidad y diabetes tipo 2, que es la otra parte de esta unidad, de la unidad 6. Habitualmente yo daba primero obesidad y diabetes, y después daba enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, por una cuestión de que prefiero darlo presencial, que es más, porque la esencia, digamos, la primera parte de eso la he dejado para el lunes, ¿bien? Lo que es la clase de obesidad, porque yo prefiero las clases presenciales. Bien, no sé si están levantando la mano por algo o simplemente por error. Si necesitan decir algo. Bien, no, nada. Listo. Bueno. Comenzamos entonces con la unidad 6, como les decía. Bueno, tengo que... como les decía, esta primera mitad, vamos a ver... Hola, profesor, disculpe, yo era la que levantaba la mano, solo que se me estaba trabando acá, por eso no podía responderle. Yo quería
quería preguntarle sobre el módulo de equiparación que se va a rendir el 30 o el 31, dijeron, pero no sabían cuándo. ¿Sería el lunes? Sí. Bien, sería el lunes. El lunes a las 12. El lunes a las 12, y los temas que usted había mandado por mail, no estaba segura porque me decían de otros temas también, solo sería el 5, 6, 7 y 8. Claro, lo que yo mandé por mail, usted comuníquese conmigo por mail. Sí, ya me comuniqué, pero como tenía, digamos, otra sugerencia ahí que me decían no, que iban otros temas, yo quería ya confirmar para ir el lunes directamente. Bueno. No, esos son los temas. Antes había, no sé, esos son los específicos que son de acuerdo al programa, así que con eso no va a tener problemas. Se comunicó conmigo por mail, esos son. Bueno, listo. Gracias. Listo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, comenzamos. Empecemos a hablar de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Digamos que es, cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, ustedes se imaginarán que hablamos de un espectro de enfermedades que están relacionadas con el estilo de vida, ¿bien? Que son la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer. Son, enfermedades que se han instalado fuertemente en la población y que están causando actualmente un alto nivel de mortalidad. Básicamente son la primera causa de muerte tanto en el mundo como en Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles. En la edad media o con el comienzo de la revolución industrial hace un par de siglos, la gente se moría básicamente por infecciones, ¿bien? De enfermedades agudas. Pero con el advenimiento de la salud pública, de la tecnología, de las sociedades modernas, se han empezado a tratar las enfermedades, aparece el antibiótico, los tratamientos, y la gente ha empezado a vivir, ha extendido el tiempo de vida de las personas. Pero han aparecido otros tipos de enfermedades que son estas, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades relacionadas al estilo de vida, que a diferencia de las otras, que generaban una situación aguda o una mortalidad rápida, esta genera una situación crónica y en otros casos una mortalidad lenta, en el sentido de que tarda muchos años en aparecer, pero que sí genera la muerte, digamos. Entonces son personas que viven mucho tiempo, pero con una baja calidad de vida vinculado a un montón de enfermedades. Y que, por supuesto, como ya lo venimos hablando, está relacionada con la alimentación, el estilo de vida, en el sentido de la alimentación, de la transición alimentaria hacia la dieta occidental, rica en grasas saturadas, en harinas, en azúcares, baja en fibra, baja en vitaminas y minerales, y también con los estilos de vida, poca actividad física, mucho sedentarismo, mucha actividad sedentaria, elevados niveles de estrés. Todo eso hacen este combo que muestran el perfil epidemiológico que se está viviendo en la actualidad, digamos que se explican a través de este tipo de enfermedades, y que es muy grave en el sentido de la cantidad de muertes y de enfermedades que genere y lo costoso que es para el sistema de salud, específicamente acá en Argentina, donde, la salud es pública, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares incluyen una serie de patologías, tanto del corazón, del órgano corazón, como del sistema circulatorio, de los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. Y la base del problema a lo que vamos a ir nosotros, porque se imaginarán que al hablar de corazón y vasos sanguíneos, estamos abriendo una amplitud de patologías, las específicas que nos va a interesar a nosotros, y que van a ser enfermedades crónicas no transmisibles, van a ser las vinculadas por la formación de las placas de ateroma, específicamente las que van a estar relacionadas con las obstrucciones de estos vasos sanguíneos, de estas arterias. ¿Cuál va a ser qué es lo que va a ser una placa de ateroma? Va a ser un engrosamiento y un endurecimiento de las paredes arteriales. Bien, como ya pongo el puntero, como se observa acá en este gráfico,
por ejemplo, en la figura del lado izquierdo pueden ver cómo una enfermedad, un cuadro de aterosclerosis va aumentando, va progresando, bien, hasta lograr la obstrucción de esta arteria, bien, que según la localización, es decir, qué zona del cuerpo irrigue esta arteria, va a depender cuál sea el cuadro clínico, cuál sea la manifestación de esta enfermedad. Se va a producir como consecuencia de la acumulación de colesterol en la sangre y son los responsables de todas las complicaciones cardiovasculares de este tipo. Bien, acá sería una foto o una imagen transversal, donde podemos observar la circulación. Vamos a dejar pasar algunas personas más que no entiendo por qué no llegan, no se conectan a tiempo. Bien. Bien. Entonces, serían imágenes que describirían lo que es un cuadro de aterosclerosis. Siempre que hablamos de esclerosis, hablamos como de un endurecimiento con la pérdida del funcionamiento correcto. Cuando hablamos de acá, generalmente ustedes van a escuchar hablar de arteriosclerosis y de aterosclerosis. Son dos palabras que se las usan como sinónimo, pero no son tan precisas. Las dos existen. O sea, no son exactamente sinónimos. Pero la aterosclerosis estaría dentro de las arteriosclerosis. Arteriosclerosis serían situaciones con esclerosis, como le decía, a veces siempre referencia a endurecimiento y con pérdida de la capacidad funcional. Entonces, es un endurecimiento de las arterias. Dentro de las arteriosclerosis podemos describir a la aterosclerosis, que es un tipo específico donde hay una formación de placa de ateroma. Igualmente, van a escuchar que todo el mundo las utiliza como sinónimo y bueno, tampoco vamos a decir que está mal, pero hay una pequeña diferencia técnica. Por supuesto que esto acá ya tenemos otro esquema, cómo la sangre tendría que circular o fluir adecuadamente, que decimos que tiene una circulación laminar, es decir, que tiene que circular perfectamente. Cuando aparecen las placas de ateroma, bien, los engrosamientos de las arterias, pueden observar acá en la flecha que la sangre ya no circula de manera tan laminar, de manera tan fluida, tan como tiene que ser correctamente, y que esto va a ir empeorando con el empeoramiento del cuadro hasta que aparece estos efectos en la circulación, bien, y que hacen que la sangre libere una serie de sustancias al no reconocer estos movimientos o estos efectos en las arterias, y donde muchas veces va a aparecer el coágulo. Bien, bueno, acá tenemos otro esquema, cómo sería específicamente, cómo se produciría el momento del taponamiento, digamos, de un cuadro de aterosclerosis, donde algunas veces la placa esa que se forma es inestable, o sea que se puede desprender también. Pero, como yo les decía, al estorbar de alguna manera, al impedir una correcta circulación, hacen que se produzca una respuesta fisiológica, como todo, al detectar que hay algún mal funcionamiento, una anomalía, y muchas veces, lo primero que hace la sangre cuando detecta algo es generar el coágulo, la coagulación. Y en este caso, ese coágulo, esa respuesta fisiológica normal en una situación de aterosclerosis, genera un coágulo que termina bloqueando de manera absoluta la circulación de esta arteria, y que la zona posterior a ese cuadro, ese taponamiento, va a dejar de ser irrigada por sangre oxigenada, piensen que estamos hablando de una arteria, y por lo tanto va a dejar, va a ser un tejido que va a dejar de funcionar,
porque si no tiene oxígeno va a ser un tejido que muere. El tema va a ser cuál o en qué zona es la que se ve afectada por este trastorno. No es lo mismo que sucede en una pierna, lo cual sucede con mucha frecuencia, digamos, hay personas que tienen este cuadro de aterosclerosis a nivel de las piernas, bien, que por ahí le llamamos el caminante de vidriera, que es la persona o el paciente que tiene mucho dolor de piernas, que le cuesta mucho caminar y que, se va parando en todo lo que puede para descansar de este dolor. Y en realidad es que tiene un cuadro de aterosclerosis que no permite una correcta irrigación sanguínea y de oxígeno a los tejidos de los miembros inferiores. Sin embargo, eso no trae consecuencias mayores, salvo casos específicos, por supuesto, porque no evita el funcionamiento de algún órgano principal, como si sucede cuando este cuadro de aterosclerosis y de obstrucción total se da en una arteria coronaria, que además son arterias muy pequeñas y que tienen una fuerte tendencia a hacer este proceso, o en una arteria cerebral donde aparece el ACV. Básicamente lo que estamos describiendo es esto, es cómo se produce en lo que se conoce, digamos generalmente como infarto, bien, que es un infarto agudo de miocardio, pero que es un cuadro de aterosclerosis con obstrucción, o un infarto cerebral o accidente cerebrovascular ACV, que es un cuadro de aterosclerosis con la obstrucción de alguna zona del cerebro y con la falta de irrigación y con la posterior o consecuente muerte de ese tejido que era irrigado, y al no ser irrigado ya más por sangre y oxígeno, es cuando ese tejido empieza a dejar de funcionar. Bien, que por supuesto en el corazón, en ambos puede ser vital o mortal, mejor dicho, ¿bien? No sé si se entiende esto que estamos, si se entiende, si queda claro cuál es el efecto que pueden tener los cuadros de aterosclerosis, ¿bien? Esto de alguna manera... Sí, bien. No, sí se entiende. Disculpe. Bien. Esto sería, yo por supuesto que a lo que hago referencia es que esto se puede dar en cualquier arteria del cuerpo. Sin embargo, cuando se da y que se da por una cuestión por cuestiones específicas en el corazón o en el cerebro, es cuando aparecen los cuadros de alta gravedad y con elevada mortalidad, ¿bien? Que son los fenómenos agudos, también conocidos como ataque al corazón y el ACV. Ocurren esto que ya los expliqué, por la obstrucción del flujo de sangre, tanto al corazón como al cerebro, y generan la muerte de parte de esos tejidos, ¿bien? Por supuesto que todo esto se puede prevenir con una dieta saludable, con actividad física y evitando los factores de riesgo, donde aparece el tabaco, la obesidad y la hipertensión como elementos clave. Bueno, acá de nuevo aparecen los factores, las causas, que no son una, sino que son todas. El tabaco, como además tiene una fuerte, el tabaquismo tiene un efecto de endurecimiento de las arterias. Bien que las arterias, ustedes sabrán, tienen una capacidad de aumentar o disminuir el radio por donde circula, no me sale la palabra, la sangre, para bajar y subir la presión arterial, que es una capacidad que las venas no tienen. Y, sin embargo, en las personas tabaquistas, esa capacidad se va perdiendo. Es por eso que empieza a aparecer, por ejemplo, la presión arterial, ¿bien? Porque empiezan a perder flexibilidad estas arterias y pierden esa capacidad de regular la presión arterial. Por eso el factor tabaco es muy determinante en las enfermedades cardiovasculares. Las dietas no saludables, por las grasas que van a ser la materia prima con la que se va a formar esa placa de ateroma. La obesidad, donde hay gran circulación de grasa, el sedentarismo, todo esto son factores que hacen que circule la grasa fuertemente o elevadamente por la sangre, ¿bien? El consumo de alcohol
también va a aumentar la circulación de lípidos en sangre, la presión arterial, que eso es lo que va, el aumento, la hipertensión, el aumento de la presión arterial va a ser lo que va a terminar, en muchos casos, rompiendo esa arteria, bien, que está obstruida y que tiene dificultad para circular. Y la diabetes cuando no está controlada, por supuesto, si está controlada, no tendría que generar problemas. ¿Cuáles van a ser la prevención? Entonces, la alimentación saludable, mantener un peso saludable, tanto un peso adecuado como un porcentaje de grasa corporal adecuado, van a representar factores protectores frente a las enfermedades cardiovasculares, actividad física de forma regular, por lo menos 3 veces a la semana, con una duración mayor a 1 hora, en lo posible todos los días, sin que eso implique ir al gimnasio, sino que, por ejemplo, hacer caminata, ser activos en la casa con las cuestiones de la limpieza o de los arreglos. Todo eso hace a una vida activa, ¿bien? Y cuando ya presenta este tipo de patología, para hacer actividad, una persona que ya es cardíaca, digamos que ya tiene enfermedad cardiovascular, requiere además el control de un profesional. Bien, no se puede sobreexigir ante una situación donde hay fragilidad por antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Consumo moderado de alcohol y evitar el tabaco. Por supuesto que en realidad habría que prevenirlo y lo ideal sería como que es como uno de los factores más determinantes en todas las enfermedades de este tipo. ¿Cuál sería la dietoterapia de las enfermedades cardiovasculares? Vamos a ir por parte porque después vamos a hablar de los lípidos, de las fibras. El efecto de la dieta en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares está mediado por factores de riesgo biológicos, que son proteínas que circulan en la sangre, como la LDL y la HDL, la presión arterial y la obesidad, que son situaciones. Bien, los objetivos del tratamiento va a ser mantener el estado nutricional adecuado, si es que lo tiene, si es que tiene sobrepeso y obesidad, recuperar ese estado nutricional. Mantener o recuperar el peso corporal adecuado, estabilizar el perfil lipídico a través de la dieta cardioprotectora, que ahora vamos a ver, controlar la presión arterial a través de una dieta hiposódica, disminuir factores de riesgo asociados, como los que yo mencionaba recién, tabaquismo, estrés, consumo de alcohol, y promover un estilo de vida saludable, alimentación saludable, actividad física, básicamente. Entonces, para eso, vamos a hacer acá un breve repaso de situaciones de un tema que ya lo hemos visto en clases anteriores y que tiene que ver con los ácidos grasos, antes de empezar a hablar de la dieta cardioprotectora. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que existían los ácidos grasos saturados, los insaturados, y dentro de los insaturados estaban los monoinsaturados y los poliinsaturados? Bien, que habíamos dicho que eso, rememorando cuando ustedes, conceptos de la química, de química biológica, que un ácido graso, que en la naturaleza las grasas se presentan en forma de ácido graso, y que esos ácidos grasos son distintos, y eso va a determinar cuáles sean las características de esa grasa. Que los ácidos grasos, cuando entre los carbonos no tenían ningún doble enlace, decíamos que era un ácido graso saturado. Bien, todos enlaces simples. Que estos van a tener un efecto negativo en la salud porque son aterogénicos. Bien, son formadores de la placa de ateroma. Y que por otro lado teníamos los ácidos grasos insaturados, que los insaturados eran cuando tenían algún doble enlace entre los carbonos. Estos ácidos grasos van a tener un efecto positivo en la salud, van a ser protectores, van a ser cardioprotectores, ateroprotectores, van a tener el efecto contrario a los ácidos grasos saturados, y que lo vamos a encontrar principalmente en las grasas de origen vegetal, como la palta, las aceitunas, los aceites de oliva, de girasol, de soja, en las semillas, en las semillas de sésamo, de girasol, y también en los frutos secos, bien, como el maní, las almendras, las nueces,
Todos estos van a ser fuentes de ácidos grasos, pero de ácidos grasos insaturados, por lo tanto van a ser saludables y recomendables. Pero dentro de los ácidos grasos insaturados vamos a tener dos tipos, que eso yo también expliqué un poco. Los ácidos grasos insaturados cis, que es la forma común, que es como se presentan mayormente en la naturaleza y que les dan la propiedad de estar líquidos a temperatura ambiente, que son los aceites, y cuando se les modificaba la forma química de cis a trans. Bien, que básicamente ustedes si ven acá, el hidrógeno cambia de posición. Eso quiere decir que está modificada la forma de ese ácido graso, la forma química, y esa modificación hace que pasen a estar sólidos a temperatura ambiente. Bien, que eso se lo usa mucho en la industria alimentaria porque es muy barato, mucho más barato, es parecido a la manteca, que es la famosa margarina, pero mucho más barato que la manteca, que es mucho más costosa. Entonces, tiene propiedades únicas para la panificación, para los productos de pastelería, para todos los productos, las masas y esas cosas, y para todo lo industrial, los panes lactales. Sin embargo, se ha descubierto que esta forma de que cuando los ácidos grasos insaturados pasaban a ser trans, es decir, cambiaban su forma química, eran mucho más aterogénicos, incluso más aterogénicos que los ácidos grasos saturados. Bien, por eso ustedes van a ver que se recomienda 0% de grasas trans o algún alimento, siempre dice, si no tiene grasas trans, dice 0% de grasas trans. Quiere decir que no tiene este tipo de grasas que son tan perjudiciales para la salud. Bien, entonces algo muy importante en la dieta cardioprotectora va a ser cuáles son los caracteres químicos, cuáles son los tipos de grasas que debe consumir. Entonces ahí empezamos a diferenciar. Los ácidos grasos saturados, AGS, yo hago referencia, tienen que estar limitados, es decir, controlados. ¿Por qué? Porque son los principales determinantes del incremento en los niveles de colesterol malo, que va a ser el colesterol LDL con las enfermedades cardiovasculares. Yo les voy diciendo para que ustedes aprendan el significado de la sigla. Bien, el LDL, ustedes si hacen memoria, cuando muchas veces van a un control médico, quieren saber cómo están de colesterol, cómo están de salud. Bueno, lo primero que hace el médico es pedirle un estudio de triglicéridos, colesterol, LDL y HDL. Bien, porque los triglicéridos es para saber la cantidad de lípidos que tienen circulando en sangre. Si está muy elevado, generalmente un indicador de que estamos teniendo una dieta muy rica en grasa o que estamos consumiendo elevadas cantidades de alcohol, bien, que hacen que circulen mucho los lípidos. Y después el colesterol es si les pide solo colesterol, dice colesterol total. Bien, si les pide LDL y HDL, son los dos tipos de colesterol por los que está compuesto ese colesterol total. Y eso es lo más importante, porque no todo el colesterol que circula es igual. Hay colesterol que es bueno y colesterol que es malo. El colesterol LDL es el colesterol malo. Bien, es el colesterol que hay que tratar de tener lo más bajo posible. Mientras que el colesterol HDL es el colesterol bueno y es el colesterol que hay que tratar de tener lo más alto posible. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, en el sistema circulatorio y en el metabolismo están estas proteínas lípidas, que son LDL y HDL, están circulando permanentemente. Y mientras el LDL deposita grasas en el interior de las arterias, o sea que empeora el cuadro de aterosclerosis, el colesterol HDL lo saca. Bien, tiende a disminuir las placas de ateroma, a sacar esas placas, a sacar esos lípidos que se encuentran a nivel arterial. Por eso tiene un efecto protector. Decimos que tiene un efecto protector y por eso es positivo. Por eso hay que tender a tener más alto el HDL y más bajo el LDL. Por supuesto, sin pasarse de los niveles de colesterol, que dependiendo del laboratorio, más o menos lo que tiene que llegar en total a 200. Bien. Entonces, limitar los ácidos grasos saturados porque me van a aumentar el LDL. Después de las grasas trans,
son producto del proceso de hidrogenación, ese que yo les decía, que transforman los aceites en grasas sólidas, que son las famosas margarinas, y que lo usa la industria. Reducen el colesterol bueno, también tiene un efecto negativo, no solamente que aumentan el colesterol LDL, sino que también reducen el HDL, o sea que son muy malas para la salud las grasas trans. Y también lo que hay que limitar es el colesterol, bien, a menos de 300 miligramos por día en la dieta. Bien, que no es lo mismo que los 200 que el valor de 200 que tiene que darle un análisis de un lipidograma. Esta es la cantidad de colesterol que hay que aportar a través de la dieta, que es menor a 300 miligramos por día. El colesterol es una molécula que la producen las células animales, la célula biológica animal. ¿Qué quiere decir? Que no hay forma de que un alimento de origen vegetal tenga colesterol. Bien, cuando algún aceite, ahora que ya no, pero antes había muchos aceites que decían libre de colesterol o alimentos sin colesterol, un mensaje así, que era totalmente mentiroso, porque en realidad ningún aceite tiene colesterol, salvo que sea un producto de origen animal, ¿bien? Cuando es una carne, una manteca, una crema, cualquier alimento que tiene un origen animal, ahí sí tiene la molécula de colesterol, pero sí no existe en el reino vegetal el colesterol como tal. Entonces ningún alimento vegetal puede tener colesterol, ¿bien? Y hasta ahí lo que vamos a disminuir, lo que sabemos que hay que contraindicar. Y ahora lo que hay que indicar y promover: incrementar los ácidos grasos insaturados, tanto poli como monoinsaturados, omega 3, omega 6, omega 9. Bien, especialmente el omega 9, que es un monoinsaturado, que de acuerdo a nuestra dieta, yo siempre les digo, porque por ejemplo en países europeos, sobre todo zonas donde tienen dieta mediterránea, comen gran cantidad de, por ejemplo, aceite de oliva, alimentos ricos en monoinsaturados, o sea, en omega 9. Entonces, no necesitan tanto de ese, sino más bien de los poliinsaturados de omega 3. Nosotros, por nuestra dieta, ahora estamos variando, modificando, yendo un poco más hacia el aceite de oliva, pero culturalmente no se lo consume, bien, se lo usa como condimento, no es como en estos países mediterráneos donde la base de la alimentación es el aceite de oliva. Entonces, nosotros sí necesitamos fortalecer el consumo, el aporte de ácidos grasos monoinsaturados a través de la dieta, que van a tener un efecto de disminuir el colesterol malo o LDL y aumentar el colesterol bueno o HDL. Y este se lo va a encontrar de forma fuerte, importante, en el aceite de oliva y también en los otros frutos secos. Eso hay que pensar, que un alimento no tiene solamente un ácido graso, sino que tiene variación, pero puede haber predominio de un ácido graso, como sucede en el aceite de oliva, donde hay un fuerte predominio de los monoinsaturados o omega 9. Bien, y lo otro importante que va a ser en la dieta, aumentar la fibra dietética, el consumo de fibra en la enfermedad cardiovascular. En la próxima clase vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular, del aporte de fibras, porque va a tener un rol importante en la obesidad, porque me va a aportar volumen a la dieta y me va a aportar saciedad a nivel gástrico, a nivel del estómago, ¿bien? Porque va a llenar el estómago sin aportar calorías. Pero acá estamos en enfermedades cardiovasculares y lo importante de la fibra va a ser el aporte, sobre todo de fibra soluble. Cuando hablo de fibra soluble es porque es una fibra que, como el mismo nombre lo dice, se solubiliza, se desarma, forma geles. Bien, como ustedes, si alguien prepara, por ejemplo, algunos cereales como la avena, que la avena tiene una gran cantidad de fibras solubles, ustedes van a ver que se forma como un gel cuando uno la pone en agua mucho tiempo o cuando la pone en agua y la calienta, se forma como una especie de gel, bien, se espesa. Eso es la fibra que se desarma y ese gel de todas las fibras solubles a nivel intestinal va a tener un efecto benéfico, va a ser como una especie de film que va a recubrir el intestino
y que va a evitar que se absorban el colesterol y algunos ácidos grasos. Bien, entonces va a tener un efecto protector y va a disminuir la disponibilidad de colesterol y de algunos ácidos grasos saturados a nivel del intestino. Entonces va a ser muy recomendable el aporte. Por eso es que dice disminuye el LDL sin modificar el HDL ni los triglicéridos. O sea, disminuye la absorción, pero no tiene ninguna función a nivel de circulatorio ni metabólico, porque no cambia nada, simplemente evita que se absorban un poco de colesterol a través de ese film que hace como una red protectora que evita que se absorba el colesterol en el intestino. Bien, no sé si eso queda claro o no, si no quisiera que me pregunten, no hay problema. Entonces, como venimos diciendo, tenemos grasas buenas y grasas malas. Bien, vamos a tener dentro de las grasas buenas vamos a tener las monoinsaturadas, las que tienen un solo doble enlace, y dentro de las grasas buenas también vamos a tener las poliinsaturadas que tienen varios dobles enlaces. Dentro de las monoinsaturadas, que son las omega 9, bueno, aparece el aceite de oliva, las margarinas, bueno, el aguacate, que sería la palta, este gráfico claramente no es hecho por mí, y después está el omega 6 y el omega 3, que serían poliinsaturadas, donde aparecen ya los aceites como el girasol, el maíz, las nueces, también algunos tipos de margarina, bien, y en el omega 3, que es quizá algo que también necesitamos mucho de acuerdo a nuestra dieta, están los pescados, porque casi no consumimos pescado, sobre todo los pescados ricos en grasa, bien, que por eso son los pescados azules. Los aceites de pescado, las semillas como el lino, las nueces, bueno, los vegetales, muy poca la cantidad que tiene de ácido graso. Y algo que hay mucho en Argentina, que es la soja. El aceite de soja es muy rico en omega 3 y es muy barato acá en Argentina. El tema es que casi no se lo consigue en el supermercado, pero cuando hay, es algo que yo recomiendo que compren bien, porque tiene un buen aporte de omega 3 y es un aceite muy económico, mucho más económico que el de girasol, por ejemplo. Y tiene la misma calidad porque es un aceite neutro que digamos, se puede cocinar, sirve para, soporta grandes temperaturas y no te modifica, no tiene ninguna característica, es un aceite neutro que no modifica el sabor, bien, como sería el aceite de oliva. Y por otro lado tenemos las grasas saturadas, que vamos a tener simplemente las saturadas, y las grasas trans, que si se acuerdan eran grasas insaturadas que son en forma trans. Y estas van a estar en todos los alimentos industriales, por supuesto, bien, en los panificados, en todo lo que tenga grasas hidrogenadas, galletitas, todas esas galletitas, snacks, todo eso siempre tienen grasas de este tipo, bien, grasas trans. Y después están las grasas saturadas, que van a ser más que nada alimentos de origen animal, que van a ser ricos en grasas saturadas, como las carnes, las mantecas, las cremas, y bueno, pero también aparecen eso es importante no confundir, el colesterol está solo en alimentos de origen animal, mientras que las grasas saturadas pueden estar tanto en alimentos de origen animal como de origen vegetal. Bien, sin embargo, los que más cantidad tienen siempre van a ser los de origen vegetal. Y y para cerrar las ideas principales, en la dieta cardioprotectora hay que aumentar el consumo de fibras y la actividad física y disminuir el consumo de azúcares, de harinas y sal, y disminuir el sedentarismo. Pero además, acá vamos a hacer un breve esquema de lo que son las fibras. Bien, que eso es algo muy importante en la dieta cardioprotectora, por esto que veíamos de la formación de geles. La fibra, y lo vamos a repasar de nuevo cuando veamos obesidad, la fibra la vamos a poder clasificar en dos grandes grupos, las que son las solubles y las insolubles. Las solubles son las que vengo hablando, que son las que en la cocción o en la digestión se van a solubilizar y van a formar un gel. Por ejemplo, ahí aparece el mucílago. Si se acuerdan, cuando hablábamos de diarrea,
una de las recomendaciones en la dieta líquida era el mucílago de arroz, que era una cocción prolongada del arroz en agua para que se forme una especie de gel. Ese va a tener un efecto positivo a nivel del intestino que está con diarrea, ¿bien? Después están las pectinas, que yo también les recomendaba en la diarrea, son todas fibras que forman geles. Las pectinas son, por ejemplo, la fibra que se encuentra en las cáscaras y en las semillas de algunas frutas y de algunos vegetales y que, por ejemplo, forman la jalea, ¿bien? Bueno, las gomas, las inulinas, el almidón resistente, son todas fibras solubles que van a tener una función, la de formar geles y que se van a solubilizar en la digestión. Entonces van a ser positivas y se va a recomendar. Y después vamos a tener se van a recomendar en la patología cardiovascular. Y después vamos a tener las fibras insolubles, que son las que no se van a solubilizar, que son las fibras más duras, que son, por ejemplo, las que se encuentran en las hojas de algunos vegetales o en las cáscaras de algunos vegetales o en algunas partes de las semillas, que son una fibra que va a tener una gran cantidad de tejido firme, duro, y que le van a dar cierta consistencia a ciertos vegetales. Bien, y dentro de las fibras insolubles, acá tanto va a haber hemicelulosas solubles como insolubles. Eso no importa, esto no es para que ustedes puedan entender el concepto. Las fibras van a tener una función fundamental en nuestro sistema digestivo, que es la que va a permitir el correcto funcionamiento del tracto gastrointestinal, va a hacer que circule la materia fecal que prevenga la constipación, pero además esto va a ser alimento para la flora intestinal, ¿bien? Porque nosotros no tenemos las enzimas digestivas para digerir la fibra. ¿Por qué? Porque por una cuestión de especie. Sin embargo, sí va a ser fundamental en nuestra dieta porque nos va a aportar al funcionamiento del tracto gastrointestinal y a la formación de una flora intestinal saludable. Bien. Bueno, acá les doy algunos ejemplos de dónde se encuentran las fibras solubles e insolubles. Por ejemplo, en todos los vegetales de pulpa, bien, en la pulpa de la manzana, en la zanahoria, en el zapallo, en la calabaza. Acá hay los cereales integrales, como yo les mencionaba, la avena, bien, en la palta, que es un vegetal que además tiene grasa, acá las legumbres, en la cebolla, todo eso van a tener fibra soluble que se va a solubilizar y va a tener esa capacidad de formar un film a nivel intestinal. Y por otro lado tenemos la fibra insoluble, que son estas fibras que yo les digo de mayor consistencia y que no se van a solubilizar, sino que van a permanecer y que van a tener otro efecto, van a absorber agua, van a formar parte de la materia fecal y en algunos casos van a ser el alimento para la forma como una especie de prebiótico que va a alimentar y va a hacer que se desarrolle una flora intestinal saludable, ¿bien? Que aparecen las hojas verdes, las cáscaras de algunos vegetales como el tomate, las semillas, algunas legumbres también. Bueno, acá hay otro tipo de semillas, algunas frutas, como, acá hay una ananá, bien, que son frutas que si ustedes tienen mucha nervadura, tejidos más consistentes, esto habla de que tienen una gran cantidad de fibra insoluble, bien. Entonces, en la dieta de una persona saludable va a ser tan importante la fibra soluble como insoluble. O sea que, por ejemplo, una persona con enfermedad cardiovascular va a tener que consumir algunos tipos de fibra porque tiene que tener una vida saludable. Sin embargo, nuestra especial herramienta para disminuir la absorción de colesterol va a ser en las fibras solubles. Bien. Vamos con la ingesta energética total. A ver, espérenme que quiero ver quién sigue llegando gente muy tarde. Debe ser.
Era una sola. Calculo que era la misma que entraba y salía. Bien. La ingesta energética total, la cantidad de calorías o de energía que va a tener que consumir una persona con enfermedad cardiovascular va a depender del estado nutricional que tenga. Bien, si está normal va a tener que conservar la misma cantidad de calorías, pero por lo general lo más habitual en las enfermedades cardiovasculares es que tengan sobrepeso. Entonces generalmente hay que tender a reducir un poco el aporte de energía para que su peso se normalice. Hay muchos estudios que muestran cómo un tratamiento hipocalórico con reducción de calorías, por ejemplo, viene una persona que tiene muy elevados los niveles de triglicéridos y colesterol y se le da un tratamiento hipocalórico, se disminuye la cantidad de calorías, va a disminuir el peso de 5 a 10 kilos, cuando disminuye el peso de 5 a 10 kilos aproximadamente, se produce una fuerte reducción en los niveles de colesterol y triglicéridos, como que su laboratorio se normaliza muy rápidamente, ¿bien? Eso demuestran algunos estudios. Y por supuesto las necesidades de energía se van a calcular, van a ser distintas para cada persona, va a depender del sexo, de la edad, del peso y de la talla, de las características que tenga, como por ejemplo si realiza actividad física va a variar. Sin embargo, es importante ese concepto de por ahí cuando las personas tienen un sobrepeso y tienen algún problema cardiovascular como elevados niveles de colesterol y triglicéridos, una dieta hipocalórica rápida, digamos, que produzca un descenso de 5 kilos o un poco más, tiende a normalizar. ¿Por qué? Porque esa es una grasa. Cuando la persona hace una restricción calórica, el cuerpo estaba acostumbrado a consumir cierta cantidad de calorías por día y de golpe ya no las tiene. Entonces inmediatamente empieza a utilizar la energía que tiene circulante. Entre esas están las grasas que están circulando en la sangre, ¿bien? Y que las va a utilizar de energía. Entonces, siempre y cuando que no es lo mismo que pasa en la obesidad, donde la persona necesita un tratamiento crónico, con contención psicológica, porque generalmente hay otros factores, hay un sobrepeso mucho mayor o una obesidad mucho mayor que se arrastra, es más difícil de tratar. Pero suele ser muy utilizado esta restricción calórica de algunos días para normalizar los valores de laboratorio, para disminuir el colesterol y los triglicéridos y bajar el riesgo cardiovascular. Los caracteres físicos de la dieta va a depender de cuál sea el estado nutricional. Si tiene obesidad, va a tener que hacer una dieta para obesidad. Si está normal, va a tener que hacer una dieta normal, saludable. Si tuviera bajo peso, que es difícil, pero también puede pasar, tendrá que hacer una dieta con un aumento de calorías, pero siempre cuidando los lípidos y la fibra, bien, las grasas y la fibra, que van a ser los dos pilares del tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Las grasas de la dieta cardioprotectora y las fibras, que también van a tener un rol importante, sobre todo las fibras insolubles, en la dieta cardioprotectora. Los aspectos más importantes a tener en cuenta: control del peso o disminución, disminuir el peso cuando lo necesite. Incremento de la actividad física, disminución del sedentarismo. Ingesta restringida de alcohol. Reducir la sal, porque siempre está vinculado a la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, y lograr una adecuada educación nutricional una alimentación saludable en general. Bien. ¿A dónde vamos con esto? Siempre que hay enfermedad cardiovascular, no siempre, pero es muy habitual que en las enfermedades cardiovasculares aparezca la enfermedad por hipertensión arterial. Bien, porque está directamente relacionada con estas dificultades. La enfermedad cardiovascular por placa de ateroma o aterosclerosis va a dificultar la circulación arterial de la sangre. Entonces va a tener una tendencia fisiopatológica al incremento de la presión arterial para la circulación. Como que la sangre va a tratar de circular, entonces va a empezar a aumentar la presión ante esta resistencia que va a tener por las placas de ateroma que van a estar formadas en las arterias.
Entonces es muy común. Y en la enfermedad cardiovascular siempre se va a tener que contemplar la hipertensión arterial como un factor de riesgo. Como ya mencioné, ocurre en un gran porcentaje de las enfermedades cardiovasculares. Generalmente presentan un ligero aumento de la presión arterial y en muchos casos, en la mayoría, ni siquiera han sido diagnosticadas y menos tratadas. Por supuesto que el tratamiento siempre va a ser las modificaciones en el estilo de vida. Que la persona tenga enfermedad cardiovascular aumenta el riesgo de vida, o sea, el riesgo de muerte. Pero que la persona tenga, además de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, aumenta mucho más. Es una persona que está en constante riesgo, ¿bien?, de muerte y mortalidad. Entonces, hay que prestar especial atención a la presión arterial cuando hablamos de personas con enfermedades cardiovasculares. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. La hipertensión aumenta. Perdón. Ahora ya estamos hablando directamente de la presión arterial. Acá, como ustedes saben, cuando el sodio tiene un efecto de ósmosis, ¿bien? Tiene un efecto osmótico sobre los líquidos, sobre el agua. Si ustedes ponen vegetales o frutas y le ponen sal, y los dejan un rato, van a ver que el líquido empieza a salir de esos alimentos. ¿Por qué? Porque la sal tiene un efecto osmótico, ¿bien?, de equilibrar el soluto y el solvente. Entonces, si está pura la sal, tiende a sacar el agua para diluirse. Lo mismo pasa a nivel de la presión arterial. Cuando nosotros consumimos, a nivel de la sangre, cuando nosotros consumimos gran cantidad de sodio, de alimentos salados, en nuestras arterias empieza a circular gran cantidad de sodio. Y este sodio no puede estar tan concentrado. Entonces, ¿qué hace? Empieza a arrastrar agua. ¿Ven esas gotitas azules que están acá? Son agua que el sodio que está en nuestra circulación arrastra, ¿bien?, para volver a tener esa dilución. Como yo les decía, tiene un efecto osmótico. Cuando está muy concentrado, busca disminuir esa concentración, busca un equilibrio osmótico, y por eso tiene ese efecto de arrastre de agua. Cuanto más sodio consumimos, más líquido, más agua arrastramos hacia el interior de nuestras arterias. Pero, como ustedes se imaginarán, las arterias es un sistema circulatorio, bien, que le entra cierta cantidad de líquido, por ejemplo, 5 litros de sangre. Pero cuando nosotros consumimos exagerada cantidad de sal, toda esa sal va a absorber agua hacia la circulación y el volumen de sangre empieza a ser mayor, bien, empieza a ser mucho mayor, o 6 o 7 litros de sangre, cuando el sistema estaba preparado para 5 litros. Entonces, eso genera un efecto de tensión sobre las paredes de las arterias, bien, que ese efecto de tensión sobre las paredes de las arterias es el que se denomina hipertensión arterial, que es una presión que hace, porque es como yo tengo una botella y le siga metiendo líquido y le siga metiendo agua, la botella primero se empieza a inflar hasta que explota. Bueno, eso es lo que sucede en algunos casos cuando una persona tiene un ACV, por ejemplo, por un pico de presión arterial, porque ha tenido un elevado nivel de presión arterial, y las arterias que van a explotar son las arterias más frágiles, que están en las zonas más importantes, como las arterias coronarias o las arterias cerebrales. Bien, eso es lo que sucede con la presión arterial. Bueno, y después hay muchos estudios que explican cómo acá sería una persona normal y esta es una persona con hipertensión esencial. Una persona normal que consume con baja ingesta de sodio, ven, acá aparecen los niveles de presión arterial, y acá podríamos decir que la ingesta de sodio. Cuando la ingesta de sodio es baja, los niveles de presión arterial se mantienen normal, o cuando es normal, pero cuando es alta, bien, genera un incremento de presión arterial similar al que le sucede, por ejemplo, a un hipertenso esencial, que el hipertenso esencial
el que tiene el aumento de la presión arterial, pero no por la dieta, sino por otros factores que pueden ser diversos, desde el estrés, ya genético, fisiológico, pero que no está relacionado con el consumo de sodio específicamente. Esto es una persona sana que consume sodio excesivamente, entonces se autodesarrolla este cuadro de hipertensión arterial por este fenómeno que expliqué acá en este gráfico, ¿bien? Por un aumento de la cantidad de sodio circulante, un aumento de líquido, un aumento del volumen sanguíneo circulante y un sistema circulatorio que tiene una limitación a la cantidad de líquido que puede circular. Y ya estamos finalizando, vamos a ver cuáles son las dietas hiposódicas. Bueno, en las indicaciones va a tener afecciones, las dietas hiposódicas se van a indicar ante afecciones cardiovasculares, hipertensión arterial y otras enfermedades como la enfermedad renal o la enfermedad hepática con edema. Son cuadros muy comunes que estén, es muy común que estos cuadros tengan complicaciones de edema, bien, de retención de líquido. Imagínense que siempre el sodio y el líquido son como aliados. Entonces, cuando hay una persona que tiene retención de líquido, que tiene edema, lo primero que hay que eliminar es el sodio. Las fuentes de sodio en la dieta, este sería como el ranking de la fuente de sodio. La sal gruesa es lo que más sodio tiene. Después está la sal fina, después están los alimentos salados, y recién están los alimentos, y por último están los alimentos, el sodio que contienen los alimentos de forma natural. Bien, nosotros, los alimentos que como están en la naturaleza ya contienen una cantidad de sodio y se dice que ese sodio es suficiente para lo que necesitan los seres humanos. Por supuesto que hay variaciones, no es lo mismo una persona que es deportista de alto rendimiento y elimina grandes cantidades de electrolitos donde va a necesitar reposición, o una persona que vive en zonas muy húmedas o de alta temperatura, como podría ser Tucumán en el verano, que requiere una mayor cantidad de hidratación y de reposición de sales, ¿bien? Pero eso es lo que más o menos señala la literatura, de que el sodio de los alimentos en su estado natural es suficiente para el sodio que necesita nuestro cuerpo. Bien, y que por supuesto debe limitarse, es decir, reducirse para, como parte del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, y sobre todo si una persona tiene antecedentes de haber tenido un infarto, de haber tenido una enfermedad cardiovascular. Pero no todas las restricciones van a ser iguales. No es lo mismo una persona que tiene, no sé, una hipertensión leve a una persona que tiene insuficiencia cardíaca grave o una hipertensión arterial grave. Entonces hay distintos niveles de restricción. Una restricción puede ser severa, estricta, moderada o leve. Esto habla de la cantidad de sodio que se aporta. Ustedes piensen que la sal no es sodio puro, sino que es sodio y cloro, es cloruro de sodio, donde el 40% es sodio y el 60% es cloro. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de 1 gramo de sal, estamos hablando de 1000 miligramos de sal, estamos hablando de 400 miligramos de sodio. O sea que 1 gramo de sal tiene 400 miligramos de sodio. Para que se den una idea, el blister de la vallaspirina común es aproximadamente 1 miligramo. Esa es una vieja medida que usamos los nutricionistas. El blister donde va la pastilla, la vallaspirina común, no la Plum ni ninguna de esas, tiene el tamaño de 1000 miligramos o de 1 gramo de sal. Bien, y ese sería el aporte de 400 miligramos de sodio. Eso es lo que tendría que consumir una persona con una dieta hiposódica severa en todo el día, en 24 horas. Bien, o sea que no tendría que consumir ningún otro tipo de sodio en la dieta, ni en el agua de cocción de los alimentos, ni en las bebidas, porque, por ejemplo, las bebidas cero tienen edulcorantes que tienen sodio. Bueno, algunos edulcorantes que también se utilizan tienen gran cantidad de sodio, algunas aguas minerales aportan gran cantidad de sodio. Todo eso tendría que estar restringido, para que ustedes se den una idea. Mientras que un hipertenso con una dieta hiposódica leve, es muy baja la restricción, es simplemente evitar los alimentos salados, evitar agregarle sal a las comidas en la mesa, es una restricción mucho más tranquila.
Bien, pero esta es una pregunta de parcial. Ustedes tienen que saberse las restricciones severa, estricta, moderada y leve, y qué cantidades y en qué patologías se indica cada una. Bien, eso es algo muy importante. Y después una forma, una guía práctica que utilizamos para decir qué alimentos se recomiendan y cuáles no, son como una tabla donde se los clasifican los alimentos en bajo, moderado y alto sodio. Bien, de acuerdo a la cantidad de sodio que tienen cada 100 gramos de alimento. Y que una forma de expresarlo es a través del semáforo, ¿bien? Donde esto también es pregunta de parcial, ¿no? Tienen que saber cuáles son los alimentos con bajo, moderado y alto sodio, porque esto es lo más importante, lo que ustedes tienen que dar en cualquier charla que den sobre hipertensión arterial. Bien, donde aparecen los alimentos, por ejemplo, los quesos, por supuesto, las mantecas, los panes, los fiambres, las sales de todo tipo, los caldos, la sopa, son alimentos con altísima concentración de sal. Las bebidas deportivas, que justamente tienen la función de rehidratar, mientras que los lácteos, los huevos, los quesos sin sal, las carnes, algunos vegetales tienen ya cantidad moderada de sal, y finalmente los cereales, las legumbres, las frutas, algunos otros vegetales y algunas carnes también tienen una baja cantidad de sal, bien, de sodio, principalmente los panificados sin sal, las aguas mineralizadas, bien, los dulces, los azúcares, los mermeladas, los dulces caseros tienen una baja cantidad de sodio. Esto también de parcial, el semáforo. Y finalmente, esto es ya en modo preventivo, no lo voy a evaluar, pero es algo que ustedes tienen que saber, porque una situación de una enfermedad cardiovascular es importante que conozcan la dietoterapia, pero también es importante que sepan reconocer la sintomatología cuando una persona está teniendo algún episodio cardiovascular agudo. ¿Por qué? Porque simplemente les pueden salvar la vida. Entonces acá yo les pongo algunas características del infarto agudo de miocardio y del ACV, que el infarto agudo de miocardio es algunos síntomas, dificultad para respirar, náuseas, vómito, dolor en la mandíbula y en la espalda, que dicen que es más frecuente en mujeres. Dolor y molestia en el pecho, que eso ya es conocido, y dolor y molestia en el brazo, hombro izquierdo, en la mandíbula y en la espalda. Además puede haber mareo, desmayo, sudoración fría y palidez, que son todos los síntomas vagales, digamos. Y respecto al ACV, bueno, la pérdida súbita del conocimiento hay una dificultad unilateral de un solo lado, de pérdida súbita de fuerza muscular en uno de los lados del brazo, en una pierna o muchas veces en la cara, que la persona empieza a hablar, está hablando y ustedes notan que la persona no, por ejemplo, se le cierra el ojo y no lo puede abrir, o cierra un solo ojo y no es ese, o la boca se le empieza a torcer. Esos serían como grandes factores, síntomas que están relacionados con los cuadros agudos de las enfermedades cardiovasculares y que ustedes tienen que tener en cuenta para advertir en una situación de este tipo con tiempo. Bien, y después hay otros síntomas que también están relacionados, pero ya es para que los lean ustedes cada uno. Bien, hasta ahí estamos. Fuimos bastante rápido. ¿Alguna duda, algo que tengan? Estoy pasando la asistencia. Bueno, acá estoy leyendo algunas preguntas. Ay, me pasaban la palabra. Bueno, el yodo que me preguntan aquí no tiene nada que ver con la hipertensión arterial. El yodo viene fortificado en las sales con yodo
que es un mineral fundamental para la producción de la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas, ¿bien? Que antes había, por ejemplo, en lugares del norte, zona que se llamaba con bocio endémico, porque no tenía, porque el bocio, digamos, la glándula tiroides se agrandaba para aumentar la absorción de este yodo, que era muy, sí. ¿Y usted estaba presente toda la clase? Bueno, bueno, le vamos a creer. Rápidamente pongan la asistencia porque en breve le cierro. Bueno, termino rápido. Entonces, la tiroides se agrandaba y eran las personas que tenían este bocio grande porque la glándula se agrandaba para absorber el yodo, las pequeñas cantidades de yodo que encontraba. Pero eso ya se ha superado porque está por ley fortificada la sal, entonces todo trae yodo y ya es una enfermedad que ha dejado de existir, por suerte, en la Argentina. Bien. ¿Alguna duda que tengan mientras van poniendo la asistencia? No, no tiene ningún beneficio. Nada. Quizá, digamos, de lo nutricional, nada. Es puro sodio. Tiene el mismo efecto que tienen todas las sales. Tiene en la alimentación más naturista, por ejemplo, sí, personas que tienen, no sé, que deciden dejar de comer tantos alimentos industriales, lo que tiene es una sal menos procesada, ¿bien? Tiene restos se la saca del mar y no está tan procesada, no está tan limpia, básicamente, por eso tiene otros aromas, otro color, pero lo que tiene, tiene muchísimo sodio, tiene todo igual, nada que es menos procesada. Para hacerle una analogía, es como que yo compare el azúcar blanca con el azúcar negra o el azúcar mascabo. Todo es azúcar y todo aporta calorías, aporta hidrato de carbono. La diferencia es que el azúcar negro y el azúcar mascabo, que son distintas, tienen un menor procesamiento, están más naturales, entonces tienen restos de otras sustancias, mientras que el azúcar blanca cristalizada pura ha sido ultra procesada y ha perdido todas las otras sustancias que no eran azúcar. Lo mismo con la sal. La sal blanca es una sal que ha sido ultra procesada, limpiada, mientras que el azúcar marina, o también ahora me preguntan mucho el azúcar de ajo, la sal de ajo, la sal de otra sustancia, es toda sal, nada que tiene, digamos, tiene restos de otros productos que son los que le otorgan un sabor distinto, pero sigue siendo pura sal y teniendo este efecto sobre la presión arterial. Bien. Me dice algunos vegetales pueden perder las propiedades al cocinarlo. Sí, todo. Cuando uno pone a los vegetales a cocinar, se pierden, no todo, pero todos los vegetales pierden algo, pero no todo. Por eso hay que tratar de hacer buenas cocciones, no excesivo tiempo de cocción, no excesiva cantidad de agua, porque hay muchas vitaminas que se destruyen por el calor, otras se diluyen al medio de cocción. Entonces sí, se pierden muchas cosas, pero lo mismo, no quiere decir que se pierda todo, se pierde un poco, pero se sigue consumiendo. Por eso también se recomienda mucho consumir el medio de cocción, por ejemplo, los caldos, la sopa, para aportar algunos nutrientes que se han perdido, sobre todo los vegetales, ¿no? Ahí que han pasado al medio de cocción. Ah, bien, ya entendí. Bueno, mire, eso es interesante porque
igual, digamos, como que el yodo sí está presente en otros alimentos, pero podría ser que necesite una suplementación. Bien, de una persona en ese cuadro, en un cuadro de una dieta hiposódica estricta, es como que casi no puede comer nada. Bien, porque todo tiene sodio. Uno toma una gaseosa, una persona toma una gaseosa y se termina pasando la cantidad de sodio diario. Así que no se recomienda. Digamos, hay como que son casos muy particulares donde tienen un control muy estricto. Son generalmente personas que están, por ejemplo, en diálisis o que están, son, por ejemplo, que están esperando para que le donen un órgano de reemplazo. Entonces, tienen muchos controles, no es que están, son cuadros muy severos. Entonces, generalmente pueden tener una suplementación, seguramente la tendrán, porque va a tener un control estricto de todo el cuadro. Bien. 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 Bueno, vamos a tratar de pasarle algo. La verdad es que, bueno, la gracia de darle la clase para mí también es que ustedes sepan todo lo que yo quiero decirles. Y por ahí la bibliografía, sí, les puedo subir un apunte, pero bueno, no tiene ni la síntesis que les doy yo, ni, bueno, voy a buscarle algún apunte y le subo. Ah, de la clase anterior. Bien. Sí, sí, porque este tema, además que este tema sí ya les voy a buscar. Pero por ejemplo, la clase anterior son como que habla de los tipos de dieta líquida, son por ahí muy complejos y no le sirven, pero esto sí les voy a pasar. Bien. ¿Algún otro? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas, ya estamos. Y a mi infarto agudo de miocardio veo que le responden. Perfecto. Bueno, listo entonces. Nos estamos viendo el lunes. Sí. Y es una situación de riesgo. Quiere decir que, digamos que es un proceso más patológico que como que el cuadro cardiovascular, claro, está empeorando. Bien, hay una tendencia hacia el empeoramiento de un cuadro cardiovascular, de una placa de ateroma. En cambio, cuando tienen más alto el LDL, quiere decir que hay un efecto contrario, un factor protector sobre las enfermedades cardiovasculares. Digamos, ya depende, no se puede saber que si va a pasar algo, pero es como decirte tengo la glucemia elevada. Bien, no quiere decir que voy a tener ya un desprendimiento de retina, que podría tener un diabético que no está controlado, pero se va generando un daño al no estar, un daño progresivo y lento, que puede llevar muchos años. Por eso son enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Llevan muchos años, pero van deteriorando de a poco la calidad de vida de las personas. Eso hace el LDL aumentado, los triglicéridos aumentados, la glucemia aumentada. No te matan, por decirlo de una forma, de un día para el otro, pero sí te van enfermando progresivamente y van deteriorando la calidad de vida.
Bien, y empiezan a aparecer las complicaciones. ¿Y qué hacen? Ese efecto de que uno no ve ninguna consecuencia cercana, próxima, hacen que la gente diga, bueno, de algo hay que morirse, ¿no? ¿Para qué me voy a...? O sea, como que no lo priorizan, pero cuando aparecen todos juntos, todas las complicaciones, no aparece una cosa. Tienen enfermedad cardiovascular, tienen hipertensión, tienen diabetes, que ustedes van a ver ya cuando les toque ver estos pacientes, siempre tienen todas estas cosas juntas. Bien. Bueno, listo entonces. Hasta luego, que estén bien. Adiós.